El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Estaba claro que el tema Normal Caboche iba a ser un tema apasionante y que iba a suscitar muchísimo interés por parte de todos los aficionados. Es un tema que de alguna manera para mí, todas estas cuestiones sobre las que podamos de alguna manera debatir, me parecen muy interesantes porque al final creo que es un proyecto que puede tener básicamente, y reduciéndolo mucho, dos opciones. Una, que sea un proyecto de éxito. Dos, que sea un batacazo monumental. Es decir, y te pondré algún ejemplo, todos recordamos allá por 2015-2016 el proyecto Mesh de Salomon, ¿de acuerdo? Si echas un poquitín vista atrás, aquellas zapatillas hechas a medida, súper personalizables, que parecía que aquello iba a ser el futuro, todos pensamos en eso, yo de hecho las tengo, me las compré, eran unas zapatillas de 300 €, estamos hablando de 2015-2016, y todo indicaba que eso iba a haber o que iba a propiciar un antes y un después en la industria del calzado. Bueno, finalmente se vio que eso quedó sin recorrido y que no fue a ningún sitio. Cierto es que algunas de aquellas tecnologías se han implementado en modelos posteriores, eso es cierto. De alguna manera vamos a decir que se ha conseguido rentabilizar. Bueno, más o menos, tengo mis serias dudas. Pero en cualquier caso, aquella tecnología se consiguió aterrizar en algún modelo y bien que está. Otro caso, que fue un plus, se podría considerar la Sportiva Única. Un modelo que, bueno, como su nombre indica, fue único. Ahí se quedó, no tuvo mayor trascendencia, salió y sí que suscitó también muchísimo interés por el planteamiento del modelo, por cómo estaba hecho, porque la Sportiva publicitó que era el primer modelo fabricado de la marca, por la marca y en Europa, y se fabricó en Rumanía, si no recuerdo mal. Pues bueno, fue una zapatilla que duró 2 temporadas, o sea, fue muy corto el recorrido en cosas que parecían que en un primer momento iban a tener un éxito grande, o por lo menos así lo pensábamos, y no fue así. En el caso de la Caboche, se verá, ya se verá, todavía es muy pronto. Es un modelo que están llegando las primeras unidades, a mí me llegó la semana pasada, y precisamente ayer, cuando estoy grabando esto, pues el sábado, este pasado sábado, hice una salida pues de 94 kilómetros y un poquito más de 14 horas. Bueno, no llega a 3.000 positivos, pero oye, aquí es lo que hay. Donde yo vivo, pues es lo que tengo, y si no quiero coger el coche y quiero salir corriendo y aprovechar el tiempo, pues es lo que tengo. Son cifras que engañan porque, a pesar de esa ausencia, de alguna manera, de desnivel, sí que me preocupo de buscar zonas complicadas, ya sea de ascenso o descenso. Aquí en la zona por donde yo vivo, que está cerca el Parc del Garraf, hay terreno muy roto, que complica bastante el avance tanto en subida como en bajada, por eso, porque está muy roto, es un terreno que te desestabiliza muchísimo, y bueno, intento buscar un terreno variado. Hay transiciones también de asfalto, con lo cual me sirve para ver ciertas cosas, es muy variado en general, ¿de acuerdo? En cualquier caso, salida de esos 94 kilómetros, como te comento, en el que utilicé solo una media suela. Aquí sí que te digo que pensé en llevar otra opción de media suela en la mochila e intercambiarlas en el transcurso de la salida, pero finalmente lo descarté. ¿Por qué? Te explico. Yo lo que quería era, por ejemplo, con esta media suela, escogí la más suave, ¿vale? Con esta media suela yo lo que quería era hacer muchos kilómetros, estar muchas horas para ver el comportamiento real de esa media suela. Si yo me llevaba otra media suela e iba intercambiando, no podría conocer el alcance, es decir, hasta dónde llega esa media suela. Gracias a que utilicé solo un modelo, pude ver cómo reacciona a partir de X horas, qué sensaciones te da a partir de 6, 7 horas y cómo llegas a casa con esas 14 horas. Bien. Con estas sensaciones, yo todo eso, tengo mis audios propios de voz guardados, tengo mis anotaciones, entonces lo que quiero hacer es la misma salida, mismo recorrido, con las otras 2 mediasuelas.
como no soy un corredor rápido y no tengo mucha destrucción física porque no voy rápido, pues tengo cierta facilidad para encadenar salidas así de largas con cierta facilidad, ¿de acuerdo? Entonces la intención es esa. Gracias a eso, pues pude ver, por ejemplo, en el caso este de la media suela tan blanda, la espectacular suavidad de esa media suela. Es decir, es la zapatilla más blanda que he probado en montaña. No hay ninguna zapatilla actualmente que ofrezca ese recorrido y esa cantidad de amortiguación. Y ojo, que tenemos modelos como por ejemplo una Speedgoat 5, nada que ver. Pero es que incluso con una Trabuco Max 3 se queda corta al lado de esta Caboche. Es espectacular la sensación de recorrido infinito. Es decir, es ir corriendo y decir, pero ¿esto cuándo demonios va a hacer tope? Es que no hace tope, o sea, es una cosa bárbara, ¿de acuerdo? Claro, aquí hay que entender que para obtener esa sensación también es que estamos en una zapatilla totalmente diferente. Por ejemplo, una zapatilla normal, vamos a decir, o corriente o habitual, llámalo como quieras, tenemos encima de la media suela, o mejor dicho, tenemos el upper unido a un Strobel Board, que es una malla finita que verás, si levantas la plantilla de alguna zapatilla, verás esa especie de red o de rejilla sobre la que a veces, sí o no, puede ir el footbed, que es una pequeña capa de 2-3 milímetros de EVA. Ese conjunto va luego encolado a la media suela. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú impactas, el impacto vertical que tú ejerces sobre la media suela se ve de alguna manera limitado por esas capas que a su vez van van encoladas a esa media suela. Con lo cual, claro, hay una cierta limitación. Pero claro, como es lo que conocemos, pues ya nos está bien. O sea, todo el paralelismo entre diversas zapatillas lo establecemos en función de eso. ¿Qué pasa con la Caboche? Que es totalmente diferente. No hay nada que limite la oscilación vertical de nuestro impacto con la media suela. La media suela está ahí, dentro de esa capa exterior que conforma toda la zapatilla. Entonces, esa media suela que va ahí metida a presión recepciona nuestro impacto de forma directa. No hay ningún filtro, no hay nada que limite ese recorrido. De ahí, de la sensación esa de profundidad y de decir, wow, es que esto se hunde como la amortiguación de una zapatilla, de una amortiguación de una horquilla de una moto de motocross, ¿no? La verdad es que es ciertamente peculiar. Claro, con todas estas sensaciones, con cómo me sentí yo después de 6, 7, 8 y hasta las 14 horas. Todo eso, yo ahí lo tengo ahí guardado en mi cerebro, para compararlo con la media suela más reactiva y con la media suela equilibrada, vamos a decir, que vendría a ser las mejores características de las otras dos. Vamos a resumirlo un poquitín así, grosso modo, para que me entiendas, ¿de acuerdo? Claro, si yo hago esa salida con las otras dos, sí que tengo esa información real, ¿no?, del comportamiento y de cuál puede ser más conveniente. De ahí que me parezca, yo creo que una de las ventajas, fíjate, una de las ventajas más interesantes que veo en esta zapatilla, en la Caboche, es que, por ejemplo, y ahora voy a ser muy pragmático, o sea, voy a aterrizar esto al suelo para que entiendas las ventajas que te puede ofrecer esta zapatilla. Por ejemplo, tú te vas a una ultra, ¿vale?, porque es una zapatilla de larga distancia, te vas a una ultra y normalmente en ultras llevamos un juego de zapatillas para dejar en la base de vida. Si la carrera es de 100 kilómetros, pues en torno al kilómetro 40 y pico, 50 está la base de vida. Sueles dejar un juego de zapatillas allí. ¿Qué pasa con la Caboche? Que puedes tener una sola zapatilla. Tú puedes tomar la salida, por ejemplo, imagínate, con la media suela con más respuesta. Claro, ahí ya habría que estudiar el perfil de la carrera, etcétera, ¿vale? Pero generalizando un poco, tú imagínate que sales con la media suela con más respuesta, la responsive o la reactiva, y para la segunda mitad de eso que dices, ostras, ya a la segunda mitad voy a ir más cansado, posiblemente ande más que corra, pues oye, me meto la media suela, la dejo en la bolsa de vida con la camiseta para cambiarme por si estoy sudado o estoy mojado, los pantalones por si tal, los calcetines y demás, y dejar el juego de media suela allí. Tú puedes llegar a la ultra, a la base de vida, la primera base de vida, lo que sea, y intercambiar esas plantillas y salir zumbando con la misma horma, con la zapatilla con la que te encuentras bien, con la zapatilla que te gusta la suela, con la tracción de esa suela. Por cierto, señores de Normal, pongan esta suela en la Gerac, ¿vale? Porque la suela es la misma, Vibram Mega Grip, la misma de la Gerac, pero un poquitín más alta.
y esa altura se nota. Con lo cual esa suela es la que me gustaría ver en las Gerac. Cierro paréntesis una vez hecho este inciso. Con lo cual, lo que te comento, que con una sola zapatilla, si te sientes bien con la horma de Sacabosch, si oye, es la zapatilla que te gusta, que te sientes bien, no hay problema. Puedes intercambiar amortiguaciones. Yo creo que ese es el valor, uno de los valores esenciales de esa zapatilla. Luego entraré con otros temas en dudas o desafíos que me genera, ¿vale? Pero voy a intentar ir un poco por orden para darte la información de manera ordenada. Claro, hay margen de mejora en esta zapatilla, es decir, este proyecto, de alguna manera, esas unidades que tenemos sirven para que podamos dar un feedback y ver todas esas personas que conforman pues el proyecto dar esa información, claro, de personas tan diferentes en pesos, maneras de correr, diferentes terrenos, claro, estamos desperdigados prácticamente por todo el mundo, todas esas personas, con lo cual la información es muy valiosa, es muy útil. Además, cada persona pues tiene su experiencia probando o no, vete a saber, porque habrá de todo. Con lo cual me parece realmente interesante, pero claro, en ese producto, ¿qué margen de mejora puede haber? A mi juicio, limitado. Es decir, me explico. La parte más costosa, más cara de una zapatilla, de producir hablo, es media suela y suela. ¿Por qué? Porque precisan de unos moldes, unas matrices que son tremendamente caras. Esos moldes, esos matrices, una vez que están hechos, prácticamente o es muy difícil modificar esos moldes. Y fíjate, y te voy a poner un ejemplo para que entiendas de qué te hablo y de qué hablo con un poquitín de conocimiento. Yo hace unos años estuve trabajando a modo de trabajo de impasse en una empresa que trabajábamos con matrices de vehículos. O sea, unas matrices que pesaban más de 10.000 kilos. Pues imagínate una matriz, un molde de un lateral de un coche. Habían otras más pequeñas de capó, puerta, maletero, techo, eran más pequeñas, pero bueno, que pesaban sus miles de kilos. Imagínate el molde de un flam, pero para un coche. Es todo enorme. Bien, estos moldes, estas matrices, a veces había que hacer alguna rectificación porque había alguna picadura, había algún desperfecto. Claro, eso son prensas que van con lo que pesan y se junta el positivo y el negativo, vamos a decir. Hay una parte que es el macho o la hembra, vamos a decirlo así, que encaja una dentro de la otra, claro, a una presión y a una velocidad, que eso cuando pega ahí el golpe, pues es una presión brutal. Claro, al final para la plancha que hace un maletero o un techo o un capó de un coche o una puerta, pues eso, imagínate el impacto que tiene, ¿no? Bien, estos moldes a veces habían que repararlas. El personal especializado donde yo estaba, incluso, que era un fenómeno, incluso no estaba autorizado para hacer esas reparaciones. Tenía que venir alguien de Nissan o de SEAT, por ejemplo, para retocar esa matriz. Es decir, era un personal muy específico y muy autorizado los que podían meter mano a esa matriz. Porque claro, es que cualquier defecto, imagínate, cualquier defecto que tuviese una matriz, imagínate eso fabricando puertas en serie, plan, fabricando puertas. Si hay un defecto en la matriz, todas las puertas van a salir con ese defecto. O sea, imagínate tú, No es lo mismo que salga un defecto en un flan que hagas en casa que en una puerta o en un techo de un coche. Ojo. ¿Con esto qué quiero decir después de este preámbulo? Pues que no es fácil reparar una matriz o modificarla. Es decir, la matriz que haya de la media suela o de la suela de Vibram, eso ya está hecho y ahí ya poco margen de mejora hay o de modificación. Sí que puedes tocar durezas o densidades. Hasta ahí podemos. Pero lo demás, ahí se va a quedar. Y es lo esencial en esta zapatilla. ¿Dónde pueden haber modificaciones? Pues bueno, pueden haber modificaciones en las protecciones, pueden haber modificaciones, ¿qué te diría yo? La distancia de tal o cual protección. Hay cosas que hay un cierto margen de mejora, pero a priori se me antoja bastante complicado que en esta primera versión pueda aterrizarse todas esas mejoras a esta primera versión. Me parece complicado. Que sirvan este feedback para próximas versiones, no te digo que no, pero esta primera tirada, vamos a decir, lo veo complicado. Desafíos que puede traer o contraer el proyecto Cabosch. Para mí un desafío muy relevante es la reparación.
Por ejemplo, si Normal fomenta o anima a esa reparación, a que la zapatilla tenga una mayor durabilidad, darle una mayor vida a la zapatilla, la reparación es muy importante. Claro, reparar esta zapatilla, yo pienso a ver cómo será, ¿vale? Yo llego a la conclusión de que cómo se reparará cuando, por ejemplo, se desgaste la suela. Como va suela y los flancos laterales, es todo de una pieza, o sea, no tienes una suela encolada. En la Cabosch, todo lo que son los flancos que tú ves, los dos cosidos, forma una sola pieza con la suela. Claro, tú imagínate ahí que el corredor, pues bueno, va haciendo kilómetros y se mete tanto se consume tanto el taco que se llega a meter a lo que es la base. Pues bueno, puede tener reparación, pero ya, ostras, te has metido en el material base, ¿no? Que al final es bastante finito, ¿eh? Con lo cual, ¿cómo se reparará? ¿Se cambiará toda esa pieza o se cambiará solo la suela? En el caso de que se cambie, o sea que, por ejemplo, el taller de resolado lije todos los tacos, ojo, porque es que la capita es muy fina, con lo cual mucho ojo en esa reparación. Y luego la parte delantera que monta, lo que es la protección esta para que no le des patada o para la protección con las patadas de las piedras, ¿cómo se montará? ¿Encima del cosido? Eso me genera dudas. Vale, pongamos que no se repara y se cambia solo la suela o se encola la suela, sino que se cambia toda la pieza. Es decir, suela más todos los flancos que se montan hacia arriba. También me parece complicado. El taller que lo haga tiene que tener una formación muy específica y muy certera. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo, voy a intentar explicártelo para que lo entiendan lo mejor posible. A ver si lo logro. La Cabosch va cosida a doble costura. Tiene dos filas de hilos, que esos hilos se introducen por unos agujeros. Es decir, es como una especie de troquel. La capa externa tiene como unos agujeritos por donde entra la aguja de la máquina de coser. Con lo cual, a la hora de reparar, la puntada, la distancia de esa puntada tendría que ser exacta a la que lleva de origen. Si no, tú crearías un agujero nuevo. Y crear un agujero nuevo significa que haya menor distancia entre agujeros y debilitar esa zona. Es decir, imagínate, tú coges una libreta de espiral y cuando arrancas la hoja, o sea, por donde pasa el espiral, está troquelado. Entonces, ¿el espiral qué pasa? Por ese agujerito. Si tú acercas los agujeros, cuando estiras de la libreta, arrancas la hoja con facilidad. No sé si me he explicado, he intentado ser lo más claro posible. Entonces, con esto quiero decir que el taller de reparado tendría que replicar exactamente dónde están los agujeros. Y ojo, que no todos los talleres de reparación de calzado tienen la máquina apropiada para realizar esa reparación. Con lo cual es complicado porque todo eso has de tenerlo en cuenta a la hora de lanzar un producto y si vas a fomentar o vas a poner en valor alargar la vida de ese producto, ¿vale? Todo esto son, son consideraciones mías y más o menos conclusiones o ideas que yo voy recopilando y en las que yo voy pensando, Ojo, que igual están diametralmente opuestas con las ideas que tenga Normal. O sea, todo esto son conclusiones mías y que yo te transmito aquí y que, bueno, me parece interesante. Segundo desafío, punto de venta. Es decir, cómo se venderá, aparte del precio, que eso ya es otra cosa, ¿vale? Ahí prefiero no entrar. Tema de venta, ¿cómo se llevará a cabo el sistema de venta de esta zapatilla? A ver, por ejemplo, yo en la venta online, vamos a decir que lo veo fácil. ¿Por qué? Porque tú eso tienes ahí, por ejemplo, la página de Normal, la zapatilla base, clicas, lo metes al carrito y tienes las 3 mediasuelas. Clicas y metes al carrito. Que quiero una, que quiero dos, que quiero la más blanda, quiero la más dura. Pum, clicas y al carrito. Bien, se te envía a casa y todo el mundo contento. Como cuando te compras un coche y pones las opciones que quieres, quiero este color, o quiero así, o quiero asá, o cuando te vas a comer un kebab y no me pongas cebolla y ponme pepinillo. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa con la tienda física? Esa tienda física, entonces, ¿qué tendría que tener? La zapatilla y un stock de mediasuela, es decir, del número 42, ¿qué tengo que tener? Las 3 mediasuelas. Pero es que a lo mejor el público quiere una y las otras 2 que hago con ellas, me las quedo aquí, pero claro, entonces de todos los números tengo que tener 3 mediasuelas cuando a lo mejor el cliente no las quiere. Me genera un poco de dudas y al final venderla como un pack, evidentemente el producto va a ser muchísimo más caro y posiblemente ese cliente no quiera 2 suelas. Ojo, habrá que sí, habrá... Porque el valor de esa zapatilla, o uno de los valores es ese, que tú puedas intercambiar. Entonces, habrá un público que sí que esté interesado
en tener esas tres y le guste, pues que sea un friki como yo, y le guste trastear y ahora pongo esta, ahora pongo la otra, o lo que te decía antes de una Ultra, ¿no? Que tengas esas 2 mediasuelas para tú jugar con ellas. Pero hay público, a lo mejor es más pragmático, le gusta este producto, oye, una zapatilla con Matrix, una zapatilla con una suela que me gusta, pero oye, yo a lo mejor solo quiero esta media suela, las otras dos yo no quiero tener que pagar por cosas que no voy a utilizar. Claro, la tienda que hace, tener ahí un stock de mediasuelas que puede vender o no, es un poquitín las dudas que me genera. Pero en cualquier caso, y lo que está fuera de toda duda, es que el proyecto es interesante, el proyecto me parece apasionante, es totalmente disruptivo, aunque hayamos visto cosas parecidas, aunque hace años que haya alguien hecho algo similar o ya se hizo algo que nos recuerde con más o menos éxito, pero la cuestión es que ellos han tenido la valentía o las ganas o la visión para sacarlo adelante. También pienso, si fuera tan mal, pues oye, Kilian las llevó en su desafío que hizo en los Pirineos. Bien es cierto que Kilian se pondría unas zapatillas de 100 euros y posiblemente haría lo mismo. Pero bueno, él tiene unas capacidades que están a años luz de cualquiera de los mortales y él, pues su habilidad, los demás no podemos ni siquiera ni soñarlas, ¿no? Pero entiendo que va bien en cuanto han decidido tirarlo adelante, o por lo menos ahí ya podemos entrar de que vaya bien o no, pero por lo menos creen en el proyecto. Para mí ya eso me pesa mucho, ¿no? Que una empresa se enamore y crea en su proyecto, para mí es significativo, porque al final son los que arriesgan la pasta. Los que se juegan el dinero son ellos. Los que estamos aquí decimos, bueno, no, es que no me gusta, no, es que es fea, es que... Bueno, sí, podemos decir lo que queramos, pero los que arriesgan la pasta son ellos, ¿vale? Con lo cual, algo de seguridad tendrán, ¿de acuerdo? No sé qué te ha parecido. Yo lo que te quería... No sé cuánto tiempo llevo de grabación, pero quería transmitirte todo esto que pienso, todas estas más o menos conclusiones. Sé que no te he explicado demasiadas conclusiones de lo que pude ver ayer, pero hay ciertas cosas que tengo que conservarlas. Lo que sí que es cierto que es que esto ha suscitado muchísima curiosidad. Me habéis hecho llegar muchísimas consultas, preguntas por privado, por Instagram, por las publicaciones que hice. Y la verdad es que me están llegando muchísimas consultas. Es una de las publicaciones que he hecho que más interacción está teniendo, precisamente por eso, por el interés que despierta este modelo. Y lo que estoy haciendo es recopilarlas para hacer un próximo podcast, no sé cuándo, recopilando todas esas dudas y exponiendo hasta donde yo pueda decir. Eso ahí voy a ser claro. Hasta donde pueda decir, contestaré, y hasta donde no, pues obviaré esa información, ¿de acuerdo? Nada más, muchísimas gracias por tu atención, por estar aquí día a día, tanto en los programas radiofónicos y editados de los martes, como en estas cápsulas sin editar, grabadas desde cualquier sitio y en las que también me dedicas tu tiempo, con lo cual, oye, encantado, muchísimas gracias y te espero en el próximo programa. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.